en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Andamos un poco disfónicos, pero pues hoy tengo aquí casa llena y bendito sea Dios porque ellos van a compartir con ustedes. Solamente damos la entrada para que este programa llegue hasta sus hogares, hasta su corazón, y queremos que Dios haga una obra preciosa en sus vidas. Buenos días, Connie. Buenos días. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir la palabra y bueno, ver este maravilloso grupo que está con nosotros en esta mañana. Yo creo que es un tiempo especial donde Dios se manifestará grandemente en nuestras vidas y pues le doy gracias a Dios por este gran equipo que se está formando. Y Marco, bienvenido en esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Pues nos gozaremos en la palabra del Señor y bendiciones para nuestro pastor, que se mejore. Sí, claro. Me comí un sapo. Hola, pastora, muy buenos días, amigos, qué gusto saludarles. Y pues bueno, ya estamos aquí puestos y dispuestos para aprender más de la palabra de Dios. Claro que sí, Alex. Hola, muy buenos días, pastora, pastor. Agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de estar aquí buscando su rostro y aprendiendo. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues un tema impresionante, muy bonito, que ayer comentábamos un poquito en la iglesia. Se trata acerca de resentimiento contra Dios. En los resentimientos contra Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enojados con Dios? Bueno, yo creo que cuando no entendemos el propósito del sufrimiento, porque pues prácticamente el libro de Job nos habla acerca del sufrimiento, y cuando atravesamos por pruebas, por sufrimiento, y nos enojamos con Dios, porque no entendemos la razón por la cual estamos sufriendo o por qué tenemos que pasar esas situaciones. Pero nosotros tenemos que entender que en Dios todo tiene un propósito. Entonces, cuando no entendemos el propósito, pues obviamente nos resentimos con Dios porque las cosas que queremos que nos salgan bien, pues simplemente no nos salen. Y a veces clamamos a Dios o oramos y pedimos y creemos que Dios así como que está como un mago para resolvernos los problemas inmediatamente, y resulta de que no. O sea, se van acumulando, que no hay respuestas, que la problemática sigue adelante o hasta cuando un ser querido muere, porque mucha gente que está resentida porque un familiar murió y se quedó en ese dolor, en ese sufrimiento y acusando a Dios, ¿no? Enojado con Dios. Sí, es cierto, ese es el problema. Y yo quiero que esta mañana usted que está pasando por una tribulación, por un problema, se dé cuenta de que muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo, pero que Dios es un Dios bueno, y a pesar de esto, Dios siempre nos bendice. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría? Dios, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de amanecer a un nuevo día. Gracias, amado, porque tú nos has salvado con tu misericordia. Gracias por perdonarnos. Gracias, amado Rey, por este tiempo que nos permites conocerte más a través de tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Amado, ayúdanos a entenderla, a creerla y aplicarla a nuestro diario vivir. Bendice a todos nuestros amigos que nos están escuchando y a los que nos escucharán más tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra, ahora y siempre. Amén y amén. ¿Nuestros teléfonos por ahí están? Claro que sí, teléfono en cabina es 44 31 88 94 15. Lo repito, 44 31 88 94 15, y solo para WhatsApp 44 33 25 05 68. Ok. Connie, el sufrimiento, tú decías. Sí, hablando del sufrimiento, cuando leemos el libro de Job, pues obviamente nos quedamos impactados porque este hombre pasó por una situación
complicadísima, que yo creo que ningún ser humano hasta la fecha podemos decir, ay, hemos pasado por tanto sufrimiento. Sin embargo, hablábamos de que el sufrimiento, si no sabemos canalizarlo, si no sabemos acudir a Dios con sencillez en el corazón, ese dolor puede convertirse en un coraje con Dios, en un enojo con Dios, un resentimiento con Dios. Y por ello viene la amargura. Obviamente que viene la amargura porque no entendemos nada y empiezan las cosas a ponerse complicadas. Y sin embargo, Dios dice en Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice que las aflicciones... Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Cristo Jesús. Eso, a los que aman a Cristo Jesús, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo creo que esto es importante, porque dice al final, como tú decías, el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas es para bien. Porque Job se echa 41 capítulos de sufrimiento, pero tiene un 42. Y en ese 42, Dios muestra el lado de amoroso. El Dios es bueno, y vemos cómo Dios restaura. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero tienes que esperar el capítulo final, 42. Entonces, yo quiero que hagamos este énfasis, que es al final. Si usted está sufriendo ahorita todavía, es porque todavía no ha llegado a su 42. Tenga paciencia. Pero hay que esperar, porque esa es la clave, esperar. Juan 15:7, ¿qué dice por ahí en su Biblia? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Todo lo que quiera. Esa es la manera de esperar. ¿O qué nos dices, Cori? Bueno, pues yo creo que cuando nosotros hablamos de esperar, wow, ¿a quién le gusta? A nadie nos gusta esperar, pero cuando es necesario hacerlo, pues si lo esperamos en Dios, las cosas nos van a salir bien. Y cuando nosotros esperamos en Dios es porque tenemos esa confianza de que Él tiene una respuesta para la necesidad que estamos teniendo. Dice si permanecemos. La clave es permanecer. Y la segunda parte, si permanecemos y sus palabras, ¿sí? Y sus palabras permanecen en nosotros. Son dos cosas bien importantes. Permanecer en Dios. Porque no es que estoy sufriendo y pues como ya sé que va a haber un 42, vamos a darle por el hacha. No. Es permanecer en Dios. Y nosotros lo hemos dicho aquí, lea la Biblia. Ore y congréguese. O sea, esa es la clave. Si nosotros aprendemos a permanecer en Dios, esperar en Dios, como decías, Connie, a tener fe en Dios, creer en Dios, es clave. Entonces sí vamos a ver nuestro 42, si no, no. Porque dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A los que amamos a Dios. Es decir, a los que son llamados conforme al propósito, ¿sí?, de Dios. O sea, Dios tiene un propósito para nosotros. Debemos esperar en el propósito. Porque no es cuestión de andar fuera de los propósitos de Dios. Entonces, esta mañana yo quiero que usted entienda, comprenda eso. Y le pasó a Job 9:17. Dice allí... Porque me ha quebrantado con tempestad y aumentado mis heridas sin causa. Eso dijo Job. Dice, ¿lo puedes leer tú? Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No. Dice, y ha aumentado mis heridas sin causa. Y sin causa. Y dice de Job que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Sí. Dice, era un varón temeroso de Dios, era justo y era apartado del mal. Perfecto, apartado del mal. Todo eso dice. Y así somos nosotros.
No. Nosotros no. Y queremos, y vemos cómo le fue a Job, y a nosotros queremos que Dios haga excepción. No. Todos pasamos por sufrimientos, y los sufrimientos son para bendición al final. La prueba es para pasarla, porque al final de la prueba viene la bendición. Y eso es lo que a veces no comprendemos, y por eso nos desesperamos, porque no hay esperanza. Entonces, yo creo que debemos tratar de comprender lo que Dios nos está hablando, porque a Job se le vinieron todos los problemas, uno tras de otro. Sí, igual que a nosotros, usted va a decir. Y Job no entendía, así como nosotros tampoco entendemos a veces lo que nos pasa. Pero al final de todo, él tuvo su 42. Y yo creo que al final, no de nuestra vida, sino al final de la prueba, porque la prueba no es para siempre, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Y Dios tiene para usted y para mí tiempos mejores. Lo hemos hablado. Y yo creo que esta mañana, si usted tiene problemas, si está pasando todavía por problemas, yo le dije, la situación es que todavía no termina, porque todavía usted tiene que esperar. Y permanecer. Y permanecer en Dios, en su palabra, congregándonos, orando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a permanecer? Leyendo la Biblia. Sí. Y teniendo una vida en integridad. Una vida en integridad. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos permanecer en Cristo. Sí. Y que su palabra, o sea, Dios en nosotros. La clave es esta: permanencia de nosotros en Cristo y de Dios en nosotros. Porque la palabra es Dios. Sí. Dijimos Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. La palabra es Dios. Entonces, si permanece en nosotros su palabra, Dios está en usted y está en mí. Y no importa las circunstancias que estemos pasando, al final usted va a vencer. Seremos más que vencedores porque está Cristo en nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Job. Por eso al final de todo, él salió vencedor. Y lo que esta mañana estamos tratando de decirle, que usted también puede vencer. Pero es necesario, otra vez, permanecer, esperar. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor. Sí, y Él escuchó nuestro clamor. Pacientemente. Se necesita paciencia para esperar. No se desespere. Ese es el otro lado. No se desespere. Dios tiene control de todas las cosas. Dios siempre nos escucha, nada más que a veces nos hace falta saber, entender que Él está ahí esperándonos. Muchas veces no tenemos esa certeza o esa convicción de fe de que Dios está ahí. Solo queremos que Él actúe en manera inmediata, que Él sea rápido. Y a veces nos hace falta mucho esperar en Él y que se haga todo conforme a su voluntad, aunque a veces no todo nos agrada. Queremos nuestra voluntad y no la de Él, y debemos de empezar a esperar a que se haga conforme a su voluntad. Sí, el problema es que a veces hasta nos enojamos, y a eso es a lo que le llamamos resentimiento. Alguien que está resentido, ¿quién es? Alguien amargado. Alguien que está enojado. O alguien que pasó por alguna tribulación, que pensó que Dios no lo escuchó, no le hizo caso. Sí, eso es normalmente lo que sucede.
Ahora, veamos lo que dice Job, capítulo 9, versículo 2, porque Job sabía. Es más, ahí dice... Ciertamente yo sé que es así. Espérame, hasta ahí. ¿Qué dijo? Ciertamente yo sé que es así. Yo sé. Así son las cosas. Job sabía que así son las cosas. Ciertamente yo sé que es así. ¿Qué sigue? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, ¿cómo vamos a justificarnos delante de Dios? O sea, ¿qué vamos a hacer? Sí. Versículo 3. Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. ¿Si quisiera qué? Contender. A ver, ¿qué quiere decir eso? Pelear. ¿Si quisiera qué? Pelear, si quisiera estar en contra de lo que Dios quiere para nosotros, pues no podríamos. ¿Por qué? Porque Él es más que poderoso. Porque dice ahí... No le podrá responder a una cosa entre mil. No podemos. De 1000 cosas que te ponga, ni una le podemos ganar. Porque Él es Dios. Y recordemos que Él nunca ha perdido una batalla. Exacto. Déjeme ir a una pausa y regresamos. No le cambie, Dios le bendice. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Bendiciones para todos. Tenemos saludos. Claro que sí, damos gracias a Dios por la vida de Lorena Hernández, que está cumpliendo años. Muchísimas felicidades. Saludamos con mucho gusto a Juan Manuel Uceda Trejo, Celia Uceda. También saludos para Carmelita Aguirre, don Roberto Domínguez, Apene Aguirre. Saludos para don Juan Hernández, para Rodolfo, y damos gracias a Dios por la vida de Berito, que estuvo cumpliendo años. Muchísimas. El 2 de febrero, cumpleaños. Muchas Candelaria. gracias. Sí, felicidades, Berito. Saludamos con mucho gusto a Susana Soto, que nos escucha en Zacapu, a Salud Chávez Aguirre, a Adrio Caña, Jesús Mercado, Yadira Ceja y Yadira Bedoya. ¿Alguien más? Saludos para Eric Antonio Hernández Aguirre, Daniela Shanit Vargas Godínez, Adelaida Godínez Ceja y hasta Santana, California, para la familia Bello Vargas. Bendiciones. ¿Y para Nancy? Claro que sí. Nancy Cisneros y Ángel Giovanni Vargas Godínez, familia hermosa de Fuente de Vida. Bien. Sí, a toditos aquellos que nos están escuchando en esta mañana y que están ya atentos a la voz de Dios. Y bueno, pues también mandamos saludos, como siempre, a Eli, a Maguito Morales, a Leti Soto, a todo ese hermoso equipo que conformamos ahí en cocina y en Fuente de Vida. y bueno, también a mi amiga Erandi, espero que ya se esté recuperando. Creo que también atravesó por una situación de la enfermedad esa que ahora está muy de moda, pues, pero gracias a Dios que ya está bien. Y bueno, pues hay que cuidarnos porque las temperaturas están sumamente bajas y bueno, pues hay que cubrirnos y recuerden mucha vitamina C y mucha agua. Y mucha fe. Sobre todo. 3 grados centígrados la temperatura hace una hora. Así es. ¿Más saludos tenemos? Sí, pastor, tenemos saludos. Saludamos con mucho gusto a José Juan Rangel, a Tere Guzmán, a Irene Villaseñor, a Lulú Burgos, a la familia Cuellar Sánchez, a la familia Arias Córdoba, a la familia Pérez Pacheco y a Seferino Espinosa. Muchas gracias. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues continuando lo que estamos hablando esta mañana, un tema bien importante. Hay que esperar en el Señor. Este canto que escuchábamos ahorita de Jesús Adrián es uno de los, ¿cómo se llama? De los icónicos de hace, ¿qué? 15 años, 20 años. 20 años. 20 años ya casi. 20 sí. años. Cuando tenía esos cantos tan preciosos, Jesús Adrián. Yo no sé si sigue cantando, pero la verdad es que algunos de esos cantos marcaron nuestras vidas. Y siguen marcando la de muchos. Pero este tema de esperar en Dios es fe. Dice, esperar en ti difícil sé que es mi mente, porque cuando lo razonamos, dice, no es posible. Pero cuando creemos en Dios, que la palabra de Dios nos dice que para Dios no hay nada imposible, pues las cosas en Dios se hacen posibles. Sí, porque decimos al que cree. Todo le es posible. Uh-huh. Sí.
Y eso debe quedar en nuestro corazón. Y que Dios es bueno. Por eso nosotros usamos Dios es bueno, y al que cree todo le es posible. Pero la bondad de Dios nace del amor de Dios. Dios nos ama. Y Dios no quiere el mal para nadie de sus hijos. Dios quiere el bien para usted. No piense que, ni se enoje con Dios porque le pasan cosas difíciles. Dios siempre le va a amar. Dios no hace acepción de personas. El problema son nuestras decisiones. Lo que nosotros decidimos. Las malas decisiones traen consecuencias. El apartarnos de Dios y el no creer o el pensar que Él no nos ve, porque tontamente pensamos eso, lo digo por mi caso, pensar que estamos haciendo lo correcto según nosotros, según nuestras ideas, pero desobedecemos al Señor. Y después vienen las consecuencias, después nos enojamos, después decimos, Dios no me escucha, Dios no me ve, Dios no hizo nada en este asunto, pero en realidad fui yo la que tomé las malas decisiones. Dijimos decisiones tardías, decisiones, malas decisiones o indecisiones, sí, o del orden que sea, indecisiones. Muchas veces no decidimos, estamos entre azul y buenas noches, o muchas veces también decidimos mal, o muchas veces decidimos tarde, y todas ellas traen consecuencias. Y la consecuencia que nosotros estamos viendo es el sufrimiento se sigue aumentando, sigue creciendo el sufrimiento, y por eso hay dolor. Y al final de cuentas, la gente se enoja con Dios, nos enojamos con nosotros mismos, estamos molestos por ello, y por ello estamos amargados, porque el resentimiento es falta de perdón. Eso es cómo se sana, perdonándonos a nosotros mismos y a las personas que nos ofendieron también, pero perdonando, para que usted y yo podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Porque de lo contrario nosotros estamos haciéndolo a nuestra manera, como decía Sale. Sí. O muchas veces decimos, pastor, te perdono pero no olvido. Ese no es perdón. Entonces ese no es el perdón. Tenemos que perdonar, tenemos que sanar nosotros, y también la Escritura dice que el Señor nos manda a que perdonemos, a que si tenemos algún problema con alguien, primero vayamos y lo solucionemos, después regresar con Él. Así y pedirle perdón a Él. Así es. Y yo creo que en esta hora que nosotros meditamos esta palabra, el versículo 4 del capítulo 9 viene a traernos luz para ello. ¿Qué dice el versículo 4? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Dice, ¿quién qué? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Qué quiere decir esto? Que quien está contra Dios no le va a ir bien. Que Dios no ha perdido ninguna batalla. Nadie le ha ganado una a Dios. Nadie le ganará. ¿Usted cree que le puede ganar? No, jamás. Entonces dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí, o dar cosas contra el aguijón, dice San Pablo. O sea, dar patadas contra yo siempre he pensado contra un hierro. Sí. Entonces, él es sabio de corazón. Él conoce todas las cosas. Y entonces Él tiene el control de todas las cosas. Vean, allí en Job capítulo 5 versículo 18. El versículo 18 está ahí a la vuelta. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Fanny? Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. A ver, explíqueme eso. Explíqueme eso. Dios es quien permite que pasen las cosas, pero a la vez ya tiene la respuesta para todo lo que está pasando. Nada más hay que permanecer fieles en Él. Sí, porque dice, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere
y sus manos curan. Cualquier herida que te suceda, Dios tiene la solución, porque Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control, no, ¿por qué nos desesperamos? Porque nos resentimos. Pero mi consejo esta mañana, no se resienta con Dios. Dios tiene el control. Y seguramente nos irá bien. Claro, debemos esperar en la palabra de Dios, esperar en las promesas que Él tiene para nosotros y recordar que las promesas se esperan con fe y con paciencia. Así dice el libro de Hebreos. Y Dios lo está probando a usted en su fe. Porque lo que Dios prueba en nosotros es la fe. ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto le queremos? Y al final, usted saldrá fortalecido en fe. Al final de su situación que está pasando, usted saldrá fortalecido en la fe. Pero, mientras tanto, hay que esperar. Hay que esperar. Y esperamos lo mejor. Y lo mejor de nuestra vida está por venir en Cristo Jesús. En Cristo. Nosotros insistimos todo el tiempo en que esto sea en Cristo Jesús. Tu fe, tu esperanza, tu confianza es en Cristo. Porque también no queremos tener aflicciones, pero también en la palabra de Dios dice, en la vida tenéis aflicciones. Sí, tendréis, o sea, en el mundo habla. Tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y quién nos dijo eso? Jesús. O sea, dice, confiad, es con fe. Cuando Dios dice confiad, es porque Él está poniendo fe. Él está diciéndonos, tengan fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, de lo que no se ve aún. Pero Dios siempre está ahí, aunque uno no lo pueda ver, lo puede sentir. Correcto. O sea, Dios siempre estará ahí. Dios siempre está con nosotros. Tiene cuidado de nosotros y a Él no se le ha salido nada de control ni se le saldrá nunca. Es necesario que pasemos por pruebas también para crecer espiritualmente. Hay pruebas que pagamos por nuestras malas consecuencias, decisiones, pero hay pruebas que es necesario que las pasemos para que nuestra fe crezca, espiritualmente crezcamos. Y cuando la fe ya es madura, cuando has crecido en la fe, lo que veías antes, las pruebas por las que pasaste antes, dices, no, pues no eran tan grandes. No era gran cosa. Y me estaba ahogando en un vaso de agua. Pero bendito sea Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de usted. Y esta mañana yo le pido al Señor que si usted está pasando por una situación así de terrible, que lo vea desde el punto de vista de Dios, no desde su punto de vista, sino desde lo que quiere Dios de usted, pues. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Nuestro corazón. Sí, exacto. Lo hemos estado diciendo en estos días. Lo que Dios quiere es tu corazón. Dios quiere que seamos humildes, decíamos el día de ayer. Humillados pues. Bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro y se convirtieran de mis malos caminos. De sus malos caminos. Sí. Entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Sí hay un capítulo 42 en nuestras vidas. Claro que sí. Y dijo David, el rey David, hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Sí, o sea, ¿dónde vamos a ver la bendición? Aquí en la tierra. Aquí. Muchas veces dicen, ay, es que sí, cuando yo muera voy a ir al cielo. Y allá, ¿cómo dice? Allá no caminaré habrá más, las calles de oro. no habrá más llanto. Ni más tristeza, ni más dolor. Pero sí, yo digo, vamos a ir al cielo, sí.
porque usted que ha creído, nomás asegúrese de realmente creer en Cristo, la salvación, haberle recibido, ¿cómo dice? Como su Señor y su Salvador. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a ir al cielo. Ya tenemos la salvación, pero asegúrese de permanecer en Cristo. No se salga de la barca. A veces estamos más apegados a lo material que puede tener aquí, que a lo que Dios nos puede dar. Que lo que Dios nos puede dar es salud, paz, tener paz en nuestro corazón, en no andar buscando hacer lo malo, porque el amor de Dios es lo más grande que nos puede pasar. Dios siempre es un caballero, nunca va a entrar forzosamente a tu corazón si tú no le das permiso. Es cierto. Y a lo mejor usted que nos está escuchando dice, bueno, pues yo ya acepté a Cristo, sí, pero ahora no solamente es ya, sino ahora permanezca en la fe en Cristo, creyendo en Cristo. Dijimos que lo que decíamos ahorita del Salmo, que es 27:13, ¿verdad? Uh-huh. Dice, hubiese yo desmayado, me hubiese desanimado, si no ¿qué? Si no creyese. Si no creo. Y dice Proverbios 11:31, creo es. 11:31. ¿Dónde debe estar nuestra fe? En Proverbios, dice ahí el capítulo, léelo, por favor. Ciertamente, el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Dónde vamos a ser recompensados? Aquí en la tierra. En la tierra de los vivientes. Así es, allí dice, acabamos de leer que Dios quiere bendecirnos aquí. Y no es que lo que dice por ahí mucha gente, que te vas a hacer millonario, que vas a tener una casa, que vas a tener un coche, último modelo, un Lamborghini. No se trata de eso. Es la bendición de la que hablamos, que tenga suplidas sus necesidades. Que la presencia de Dios no nos haga falta en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Marco, cuando Dios te alcanzó, ¿dónde andabas? Andaba en lo más bajo. Creía que el mundo pues era todo para mí. No creía en todo lo que creo. Cuando Dios entra a mi vida, entra un sentimiento muy grande que no me importa nada más, solo que Dios no sea parte de mi vida, que Él siempre esté ahí en mi corazón, que Él siempre esté en la mañana que me levanto, siempre esté con mi familia. Es lo que más me importa, no me importa lo material, porque Dios siempre suple mis necesidades. Y bendición. Yo me quedo con el amor tan grande que Dios me da, y doy muchas gracias porque Él me eligió, a pesar de yo no ser buena persona en un tiempo atrás, de que Él me haya elegido. Soy muy afortunado, y así podemos ser muchos, solo es que tomemos la decisión correcta. ¿De dónde eres tú originario? De Apaxingán, de un pueblito que se llama Antunes. Ahí llegando, sí. Para ahí está gente humilde, gente de rancho, de botas y a caballo, ¿verdad? Pero y de otras cosas. Y de otras cosas. Y de allá tengo mi madre muy amada, que la amo, y le doy muchas gracias por todas las veces que soportó lo malo que yo fui con ella. Y cuando me di cuenta, le pedí perdón. Le dije que me perdonara, que yo no sabía lo que hacía, o si lo sabía, no sabía en quién confiaba, en quién tenía que tener mi fe. Y cada vez que puedo le hablo de Dios, tanto a ella como a mis hermanos. La primera persona que me habló de Dios fue una hermana de Santana, California, mi hermana Francisca Vargas Godínez, y le agradezco. Un día le dije, el regalo más grande que me han dado en la vida, me lo diste tú, me hablaste de Dios. Eso fue lo más impactante que me pasó en mi vida, y le agradezco tanto que me haya hablado de Dios, y estoy muy agradecido con ella,
Le mando un saludo y un fuerte abrazo hasta Santana, California, a ella y a su familia. Que Dios los bendiga por tan linda y bella familia que son. Así es Dios. Dios es maravilloso. Tiene sus tiempos. Usted también puede ser que hoy sea el tiempo. Usted que nos va escuchando en su automóvil particular, manejando solo y pensando en esto que estamos hablando. Que Dios lo quiere bendecir aquí en esta tierra. Que solamente tiene que hacer ¿cómo le diré? Una decisión por Cristo. Ya no se espere más. La vida te da oportunidades, pero como tú dijiste, la mejor oportunidad, el mejor regalo, dijiste tú, la mejor oportunidad es ahora, y es Cristo Jesús. No se trata de ser religioso o de cambiar de religión, se trata de tener una buena relación con Dios. Y de eso, y ese es el propósito y el motivo por el que estamos aquí. Y yo creo que usted también, que nos está escuchando, puede entender o comprender este propósito de Dios en su vida. Dios le ama y Dios es bueno. No se le olvide eso. Y que su vida va a cambiar en la medida en la que usted cambie y crea y ejerce esa fe. ¿O no? Sí, pastor, así es. Coincido con Marco. El conocer de Dios, de Cristo, es lo mejor que nos ha pasado. Como dice la alabanza, yo sigo con eso. Estoy enamorado de un hombre, que es una divinidad. Hermosa alabanza. Sí, estamos enamorados de Él, tratando de cumplir sus mandamientos, permanecer, porque ciertamente hay muchos problemas, hay muchas circunstancias que nos alejan a nuestros hijos, nuestra familia, pero Dios es bueno. Él tiene cuidado de nosotros y no se le escapa nada. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos suple en todo y a cada momento, a pesar de que estamos viviendo economías, tragedias, todo subió. Ya da miedo ir a la tienda, pero el Señor suple nuestras necesidades físicas, materiales, espirituales. Él suple todo, porque Él es todo. Así es. ¿Qué piensas, Fanny, de todo esto? Yo pienso que Dios es bueno y que puede haber pruebas, puede haber dificultades, pero la misma palabra nos lo dice, que esto se va a terminar, tiene un punto final y no se compara con el peso de gloria que ha de venir sobre nosotros. Así es. Goni, ¿qué nos dices? Pues realmente que sí son tiempos muy complicados, muy difíciles, donde yo creo que todos estamos en una prueba, en una dificultad, y es ahí donde nosotros tenemos que confiar en Dios. La palabra nos dice en Mateo 28, Jesús hablando a nuestras vidas, diciendo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero confiemos. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tiempo tan difícil y complicado no es amargarnos, no es resentirnos, no, sino confiar en Dios, que Dios tiene un mejor mañana para nosotros, que a pesar de que no vemos cómo o podamos salir de la prueba, que a lo mejor alguien está en una prueba muy difícil, que diga, no sé cómo puedo salir, o no sé cómo pueda salir algo bueno de algo tan malo que estoy pasando. Pues déjame decirte que Dios es el único que tiene esa capacidad de transformar eso malo en algo muy bueno, en una bendición, como decía Fanny, en esa gloria que Dios tiene para nosotros. Sí, es cierto. Dios es el único que puede sacar algo bueno de algo malo. O medio bueno, digo, en el caso mío, porque malos sí éramos. Pero Dios ha cambiado un poquito nuestro corazón. Que todavía no somos lo que Dios quiere. Estamos en proceso. Pero dijiste tú algo bien importante. En el mundo, lo dijo Dios, lo dijo Jesús, tendremos aflicción. Pero confía. Confía en Dios. Vea lo que dice, y ya terminamos al 42. Vaya, brínquese al 42 de Job. Y dice, y quitó Dios, ¿qué? La aflicción. Y Dios va a quitar la aflicción. ¿Qué le aflige a usted hoy? Porque Dios quiere quitarle la aflicción. Dios quiere quitarle esa situación. ¿Qué dice ese versículo
Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando él hubo orado, sí, por sus amigos. Sus amigos, yo esos amigos como que no los veo muy amigos. Porque si usted ve los 3 amigos de Job, ¿qué le decían con...? Pues que estaba mal, que se arrepintiera, que tal vez había ofendido a Dios, había fallado con Dios, tenía un pecado oculto, cosas así le dijeron, y lejos pues de animarle, pues le desanimaba, ¿no? Y igual que a nosotros, le va mal y no falta... te lo mereces o algo has de haber hecho. Estás en pecado, confiesa tu pecado, porque así le decían a Job, ¿no? O sea, confiésate con Dios y tal vez Dios tenga misericordia y te sane, ¿no? Y Job estaba resentido con Dios y con sus amigos. Job estaba enojado. Y además ya estaba amargado. Bueno, Job no entendía el porqué de la prueba, porque pues inclusive él hacía sacrificios, hacía holocaustos a Dios por si alguno de sus hijos llegase a pecar. Dice, yo era el padre de huérfanos, él ayudaba a la viuda, ¿sí?, al desamparado, hacía buenas obras, hacía todo y adoraba a Dios también. Por eso él no entendía por qué le había llegado esa prueba tan complicada, tan difícil. Y luego con esos amigos, pues que lejos de ser amigos le iban y le desanimaban todavía más, acusándole de que algo había hecho mal, por eso le estaba yendo las cosas de esa forma. Pero realmente Dios tenía un plan y un propósito en la vida de Job. Y yo creo que los que atravesamos por situaciones difíciles tenemos que entender que Dios tiene un plan. Marco hablaba un poquitito, que yo creo que más adelante podrá darnos su testimonio de cómo Dios le alcanzó. Pero cuando muchos venimos a Cristo, venimos quebrados, venimos con situaciones bien complicadas, porque ya no encontramos una respuesta para nuestra necesidad. Y venimos con vidas destrozadas, tristes y decepcionados. Pero gloria a Dios, porque ese bellísimo regalo del que hablaba Marco, que es Cristo Jesús en nuestro corazón, lo transforma todo. Yo recuerdo que, bueno, yo prácticamente nací dentro de la iglesia cristiana, ¿no? O sea, pero tuve que hacer una decisión en mi vida. O sea, no porque mis padres o mi familia fuera cristiana, yo ya también era cristiana. Yo creo que llega el momento en el que uno tiene que tomar una decisión de aceptar a Cristo. Y entonces cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, para mí, bueno, yo tendría que sería unos 11, 12 años, cuando ya tenía uso de razón bien, que me di cuenta dónde estaba, porque pues mamá nos llevaba bien pequeños a la iglesia y obviamente pues ahí como soldaditos teníamos que estar bien portaditos. Porque yo todavía soy de esa generación que donde decía que la letra con sangre entra. Entonces yo, pues mamá decía, vámonos a la iglesia, y no era opcional, ahí no era así, ay, es que no tengo ganas de ir, no, allí estás bajo mi techo y vamos a la iglesia. Y cuidadito, y allá chiquillo, me brinques, hagas algo, porque así te va. Entonces nosotros íbamos así con ciertas situaciones complicadas en nuestra vida, y bueno, había escuela dominical, algo que realmente no se debe de perder nunca. Desafortunadamente ahorita por la pandemia, pues nuestros niños están un poquito desatendidos en ese aspecto, pero en ese entonces yo recuerdo que teníamos maestras muy exigentes que nos daban los temas que teníamos que estudiar en la escuela dominical, y nos hacían aprender el texto áureo, o sea, el texto oro, el texto que se tenía que quedar clave, el texto que se tenía que quedar marcado en nuestro corazón, y eso marcó nuestras vidas, porque ahora sí que la palabra entraba porque entraba, y era que nos la teníamos que memorizar. Entonces en aquel entonces todo mundo nos sabíamos la Biblia y las citas bíblicas. ¿Por qué? Porque era una responsabilidad, y aparte las maestras, no crean que eran unas maestras así como ahora que, ay, no le digas nada al niño porque si no la mamá se va a enojar, ay, si no me trae la tarea, no me traes la tarea, y era reporte, y era aquí te quedas y lo vas a memorizar, o sea, a ese nivel. Entonces yo le doy gracias a Dios por todo eso que tuvimos que vivir. Un regalo de Dios. Que vivir, porque eso ahora, le digo yo, gracias Señor por
como decía Marco, la gran misericordia que tú has tenido para conmigo. Entonces muchas personas se resisten a venir a Cristo aun cuando están pasando por situaciones difíciles. Y ya cuando están en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, pues tenemos que volvernos a Dios. No hay de otra, no hay otra salida, no hay otro lugar que nosotros podamos buscar para refugiarnos si no es en Dios. Y yo creo que este es el tiempo de volvernos a Dios, de levantar nuestra mirada al cielo y clamar a Dios por misericordia, por nuestras familias, por nuestra nación, por las naciones que están sufriendo ahorita, porque pues basta ver un poquito las noticias para darnos cuenta del dolor que hay en muchas familias que han perdido a seres amados por lo de la pandemia, y no solo por la pandemia, sino los desastres naturales y todas estas cosas. Entonces puede que en todo lo que está pasando mucha gente se hace una pregunta: ¿qué es lo que está pasando? Si hay un Dios bueno, ¿por qué permite todo esto? Realmente Dios es bueno en medio de todo, porque esto me lleva a recordar un poquitito los acontecimientos del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas se cayeron y que todo el mundo empezó a decir: pero ¿cómo es posible que eso haya sucedido? ¿Por qué Dios lo permite? Porque siempre decimos esas cosas: ay, es que Dios lo permite. Bueno, Dios lo permite porque nosotros nos hemos alejado de Él. Yo me acuerdo cuando a la hija de Billy Graham le preguntaron ¿por qué Dios está permitiendo que esto suceda y que muera tanta gente inocente? Ella dijo muy sabiamente: bueno, pues ¿qué querían? ¿Acaso no sacamos a Dios de nuestras vidas? ¿No sacamos a Dios de las escuelas? ¿No se prohibieron los 10 mandamientos? ¿No se prohibió la oración? ¿No se prohibió la lectura? Si sacamos a Dios de nuestras vidas, pues entonces ¿qué esperamos, no? Entonces, cuando nosotros vivimos ese tipo de vidas desordenadas, tomando nuestras propias decisiones, obviamente las consecuencias que vienen no nos van a agradar. Pero cuando se las consultamos a Dios, cuando le dijimos a Dios: Dios, estoy pasando por esta situación y voy a tomar esta decisión. No se la tomamos la decisión, y las consecuencias, cuando ya no nos agradaron, cuando no nos salió como queríamos, entonces empezamos a renegar y a echarle la culpa a Dios. Es que ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no estás conmigo si yo soy tan buena gente? Porque pues hay quienes se atreven a decir: bueno, pues es que yo no soy tan malo. O sea, pero no es si eres malo, eres bueno, nada de eso. Es por creer en Cristo Jesús. Y yo creo que Dios está hablando al corazón de muchos que se han quedado estacionados por algún dolor, algún acontecimiento que sucedió en su vida y que les marcó, porque ahora no han aceptado que haya llegado una injusticia a sus vidas, y que se sientan: ¿por qué me pasó esto a mí? Y se quedaron allí, en la tristeza, en la amargura, en el rencor, en el resentimiento, y ahora ya su corazón se está cauterizando. Entonces se están volviendo insensibles a tanto dolor. Yo te digo, no permitas que eso suceda. Hay un Dios que te puede rescatar de ese hoyo de desesperación si tú vuelves tu mirada a Dios. Entonces todas las cosas que nos suceden en la vida tienen un propósito, y la Biblia nos lo marca muy claro aquí con Job. Dice la palabra que Dios de alguna manera permitió que esta prueba llegara a la vida de Job, y Job no entendió nada. Sin embargo, dice que Job, en todo y el sufrimiento, se mantuvo íntegro, que hubo momentos en los que Job dijo: bueno, cuando yo esté en la presencia de Dios, yo le voy a decir a Dios por qué, y le voy a preguntar por qué, ¿no? Entonces cuando Job estuvo ya en la presencia de Dios, le dijo el Señor: a ver, dime qué es lo que me querías decir. No, Señor, perdóname, yo no hablaba lo que no entendía. Y muchas veces nosotros hablamos porque no entendemos el porqué de la prueba, el por qué estoy pasando por esta situación. Entonces, cuando nosotros volvemos nuestra mirada a Dios, y como dijo Asaf en el Salmo 73, dijo: yo no entendía nada, yo era como una mula, yo creía que Dios no tenía la razón la tenía yo. Pero cuando dice Asaf: pero cuando me di cuenta que yo estaba mal, es cuando yo entré a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para darnos cuenta de que estamos mal? Es entrar en la presencia de Dios. Así es, Connie. Y yo creo que este consejo es para alguien. No es al aire, y no es casualidad que usted nos esté escuchando y que Connie esté hablando estas cosas tan tremendas. Termino con esto. Se nos acaba el tiempo. En el versículo 10 del capítulo 42 de Job, dice: quitó Dios la aflicción. Dios va a quitar la aflicción. Dice de Job: cuando él hubo orado, cuando él hubo perdonado. Sí, porque para orar por alguien es porque tú ya lo perdonaste. Dice: cuando él hubo orado, ¿por quién? Por sus amigos. Por sus amigos.
perdone, no se quede con ese dolor, yo sé que fue real, sí, fue real lo que le pasó, pero perdone, para que usted no se resienta contra Dios, no se enoje con Dios, y Dios le pueda bendecir, y para ello usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Nos despedimos con él. Claro que sí, que Dios les bendiga y que esta palabra quede sembrada en su corazón y que pues no se echen sacos rotos, sino que realmente podamos meditarla y saber que Dios es bueno en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra necesidad. Así que en esta mañana sea muy bendecido. Nos vamos, Fanny. Que tengas un excelente fin de semana, que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Marco. Hoy es tiempo de que le abras tu corazón a Dios para que le des permiso de que entre. Así es. Nos vamos. Que tengas un excelente y muy bendecido viernes y recuerda que en medio de la aflicción a Dios nada se le ha salido de control. Exacto. Dios sigue siendo bueno. Todo el tiempo. Y Él tiene el control. Dios les bendiga a todos, queridos amigos. Oren por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar al ministerio, hágalo. Mientras tanto, hágame un favor, sea feliz, sonría, porque la vida es bella. Y quiero recordarles que tenemos nuestro servicio este próximo domingo, sí, 12 cierto. del día. Venga de verdad, adore a Dios, porque cuando usted adora, Dios gana sus batallas. Cierto, eso que acabas de decir, adoración. Si usted ora y adora, seguramente Dios le bendecirá. Va a tener una victoria. Véngase ese domingo a las 12 del día, tenemos nuestra reunión. Hay enseñanza bíblica. A las 10 de la mañana, por cierto, están buenísimas las enseñanzas. No te la pierdas. Sí, yo creo que el cristiano no se tiene que estancar, el cristiano tiene que crecer. Y a través de la enseñanza que estamos llevando en Fuente de Vida, wow, nos quedamos sorprendidos de lo que Dios está haciendo. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No perezcamos por esa ignorancia, sino vengamos al conocimiento de la palabra de Dios. 10 de la mañana este domingo y 12 del día nuestro servicio general. Dios les bendiga, sean felices. Hasta mañana. Bendiciones. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.